Los saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, la palabra para hoy está en Hebreos 9:14 y Hebreos 10:22 y la he titulado Escuchando la voz de la conciencia. Bueno, está bien. La palabra Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Y Hebreos 10:22 dice: «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». La voz de la conciencia es uno de los métodos que usa Dios para comunicarnos sus propósitos. Nos habla, nos exhorta. Y nos preguntamos, ¿qué es la conciencia? Es la facultad de nuestro espíritu que nos permite distinguir lo errado y lo cierto, el bien y el mal. Es la conciencia moral y allí está el conocimiento último de nuestra condición espiritual. Es el conocimiento de sí mismo que tiene cada uno, el ser humano. Entre las cosas que voy a hacer es la distinción, la conciencia y salvación. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del pecador con la luz de Dios. La luz del Evangelio resplandece para traerlo a salvación y es el Espíritu Santo que despierta la conciencia y lo saca del sopor de ese mundo en tinieblas, porque no conoce la salvación que hay en Cristo. Los saca de la ceguera espiritual, como dije, los despierta para arrepentimiento de pecados y así pueden ser regenerados en su conciencia por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra conciencia está purificada, es regenerada, vivificada, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahora preguntémonos, ¿vivimos en la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice nuestra conciencia? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Está en nuestra conciencia responder a todas las preguntas, porque Dios usa este método para hablarnos, para exhortarnos, para decirnos en qué condiciones estamos como cristianos. Entonces, la conciencia trabaja u opera según el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Por eso es necesario que estemos continuamente leyendo, escuchando la palabra de Dios, escuchando al pastor cuando nos exhorta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no tenemos esa fe, decaemos. Entonces, la conciencia regenerada, como decía antes, es la que está llena del Espíritu Santo. Es aquella que no nos deja estar bajo condenación por el pecado y nuestra comunión con Dios es continua porque la conciencia se conserva irreprensible. La conciencia del creyente así reprueba el pecado y aprueba la justicia, que es lo que Dios quiere. Y es el sacrificio de Jesús el que libera la conciencia humana del peso del pecado porque nos trae el perdón de Dios. Nos permite vivir una vida nueva y útil para servir a Dios. Yo leí hoy Hebreos 9:14 y leo el renglón. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? Es decir, las que obedecen la ley mosaica con sus rituales que no pueden dar vida. Hacerlo es desobedecer a Dios y su palabra. En cambio, debemos aferrarnos
a Cristo para nuestra purificación y así servir al Dios vivo. El Espíritu Santo es quien capacita a nuestro espíritu para que conozca las cosas de Dios. Y nuestro espíritu instruye a la mente para que entienda. Entonces, repito, el Espíritu Santo capacita a nuestro espíritu para que conozca las cosas de Dios y nuestro espíritu instruye a la mente para que entienda. O sea que entendemos con nuestra mente. El entender todas las cosas entonces es tarea de la mente. Sabemos y entendemos cuando nuestra mente es iluminada por el poder de Dios. Un creyente conoce las cosas de Dios por la intuición de su espíritu. Por la conciencia percibimos lo que agrada o desagrada a Dios, porque Él usa este método precisamente, como dije al principio, para que conozcamos lo que Él quiere. Él se revela a nosotros a través de esta conciencia nuestra. Ser fieles a nuestra conciencia es el paso necesario para vivir en santidad, porque nuestra conciencia es la que nos dice en qué condiciones estamos, si estamos limpios, si estamos en pecado, si sabemos pedir perdón, si estamos cumpliendo con la iglesia, con todo o como con la familia. Entonces, otra manera de ver es con conciencia clara. ¿Cómo tener una conciencia clara, como dice la palabra? Llegamos a tener una conciencia clara cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y perdonamos a quien nos dañó, nos lastimó, y pedimos perdón a quienes dañamos u ofendemos. ¿Cómo es esto? Es responder bíblicamente a nuestro pecado, es decir, con arrepentimiento y pidiendo el perdón a Dios por ese pecado. Les voy a dar un testimonio personal que me pasó hace un poquito más de un mes y medio, 2 meses, póngale. Nosotros como familia, el núcleo, somos 10. Héctor, yo, nuestros 2 hijos, nuestras nueras y 4 nietos. Y nos reunimos casi siempre una vez al mes, un poquito más, a charlar, a comer, para que los lazos se mantengan bien firmes, los lazos de amor, los lazos familiares. Y estaba haciendo calor ese día, este tiempo que hacía calor. Entonces decidimos hacer un asado. Comimos en el patio, pusimos la mesa en el patio y comimos allí. Mi nuera trajo helado para que comamos como postre helado. Cuando llega el momento de servir el helado, hacía mucho calor ese domingo, ella se pone a servir y yo la quiero ayudar porque se derretía el helado. Éramos 10. Entonces ella me dice, no, yo lo voy a servir. Y verdaderamente me cayó mal, me cayó pésimo y reaccioné pésimo también. ¿Qué hice? Bueno, digo, está bien, ustedes coman el helado, yo me voy a lavar los platos. Como se darán cuenta, mi actitud fue horrible, horrible. Entonces me fui a lavar los platos y detrás al minuto viene mi nieta y me dice, Abu, dice, no te enojes, dice, mamá no te quiso ofender, dice, no sé por qué te enojaste. No es nada, querida, yo quiero lavar los platos. Me mantenía en mis treses, seguía. ¿Por qué? Porque había tomado mal la actitud de mi nuera. En vez de examinarme yo con lo que había hecho y por qué reaccioné mal, estaba mal, se nota, primero puse excusas y mi conciencia, cuando pasaron los días, la verdad me acusaba,
me molestaba continuamente, por lo mal que yo había estado, porque era secundario lo que había pasado con mi nuera, era mi actitud la que no correspondía. Bueno, al mes nos reunimos otra vez y fue tan fuerte la convicción del Espíritu que ponía en mi conciencia. Se sentaron a la mesa y antes de servir la comida, yo les pedí que esperaran un segundo, que quería pedirles perdón. Claro, se sorprendieron. Le digo, quiero pedir perdón porque sé que estuve mal y molesté, incomodé a todos en la mesa. Bueno, fue un momento tremendo porque vinieron mis hijos, me abrazaron, y mi nuera lloraba, pero dice, no, mira si estamos acá comiendo otra vez en tu casa, dice, eso ya pasó, dice, por favor, como no dándole importancia. Bueno, esto es lo que sucede cuando la conciencia nos reprueba. Y entonces yo me examinaba y decía, ¿por qué actué así? ¿Por qué? Y yo, ¿qué? ¿Me puse en una silla de orgullo? ¿Qué pasó? Pero bueno, no tengo ningún temor, ninguna vergüenza, ni me humilla pedir perdón cuando me equivoco. Así que bueno, ese es el testimonio mío en cuanto a tener la conciencia clara. Es decir, yo sé que estuve mal, mi conciencia me lo decía. Bueno, después, una conciencia culpable. Ejemplo, los hermanos de José en Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Claro, una conciencia culpable trae angustia, pero los hermanos de José sabían cómo habían actuado y habían querido matar a su hermano, que ellos no sabían la suerte que había corrido José cuando lo dejaron en la cisterna. Y entonces dijeron así, muchos tratan de aliviar su conciencia que los acusa haciendo obras. A veces hacen obras para cubrir esa conciencia, para disminuir el sentido de culpa. Generalmente es cuando se anda en la carne y no en el espíritu. Poner excusas, como por ejemplo, no diezmo, porque todos los pastores son ladrones. Muchos se justifican así. Justifican así su accionar para encontrar o llevar alivio a su conciencia y no obedecer la palabra de Dios. Y eso, como dijo el pastor en la reunión del martes, trae injusticia a su vida y a la iglesia. Yo escuché lo que estuvo orando el pastor y me impactó lo que dijo. Por eso lo traigo aquí, para que ustedes también lo escuchen, porque no todos vienen o escuchamos la oración de los martes a las 6 de la mañana. Buena conciencia, dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando algunas lo desechan, generalmente los que están en la iglesia se van. Y es lo más triste, porque no mantienen la fe, porque la buena conciencia se va apagando, se va debilitando. A medida que pecamos y que no reconocemos nuestros pecados, la conciencia se debilita, ya la conciencia clara desaparece. Entonces, ahí dice que la buena conciencia es aquella en comunión con Dios y llena del Espíritu Santo, cuando ningún aspecto de su vida está siendo reprochado por su conciencia. Dice que una buena conciencia está unida a un corazón puro. Por ejemplo, Pablo en Hechos 23:1. Yo lo separé así para tener bien. Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo,
mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Hemos vivido con buena conciencia? ¿No hay reproche alguno? ¿Podemos vivir en santidad teniendo esa buena conciencia? Son preguntas que nos tenemos que hacer. No es que estoy acusando a nadie, pero yo primero, porque la palabra primero es para mí y después para darla a ustedes. Conciencia débil es 1 Corintios 8:7, es la que se contamina. Se contamina cuando estamos con una actitud pasiva y los espíritus malignos aprovechan estas circunstancias y sustituyen la voz de la conciencia, y así somos engañados. Este reemplazo de la acción de la conciencia trae deterioro moral. Entonces, a despertar, iglesia, a no permitir que esto suceda. Estar siempre atentos y reconociendo qué voz escuchamos. Vuelvo atrás al pastor. El martes también dijo el pastor: basta de, puntos suspensivos voy a poner, pero hubo un basta de muchas cosas para la iglesia. Y eso lleva a reflexionar cómo estamos, por qué no hacemos caso a nuestra conciencia. Ese basta de nuestro pastor fue muy fuerte, abarcaba un montón de aspectos. Entonces, examinemos nuestra conciencia. ¿Cómo diferenciamos cuando es la voz del Espíritu Santo que nos habla de la voz del diablo? La voz de Dios trae paz, quietud y tranquilidad. Trae convicción de pecado para arrepentimiento y no de condenación. Trae gozo. Siempre está de acuerdo con la palabra, con su palabra. Edifica, consuela y exhorta la palabra de Dios. En cambio, la voz del diablo trae temor, ansiedad y preocupación. Tergiversa los pensamientos de las personas, los engaña. Sabemos que es el diablo el engañador. Trae condenación, trae culpabilidad, contradice la palabra de Dios, nos separa de la comunión con Dios si la obedecemos. Entonces, todas estas cosas que hablo respecto a la conciencia es para tener presente nuestro caminar en Dios cada día. ¿Cómo estamos actuando? ¿Escuchamos la voz de nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo? Es Dios que se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, y la intuición del Espíritu nos guía, de nuestro espíritu, nos guía a caminar por la senda que corresponde. Cada día examinemos nuestras conciencias para preguntarnos, ¿está clara? ¿Está limpia? ¿Está turbia? ¿Está débil? Y sabemos si está débil porque nos contaminamos. ¿O está cauterizada? Contaminada. Una mente cauterizada es aquella de aquel que no tiene ningún prurito en pecar. Peca, peca, peca y sigue pecando. Y sigue pecando. Pensemos en nuestro país, en la corrupción que hay, y se sigue pecando. Tienen la mente cauterizada los que están en el poder de dirigir nuestras naciones, nuestra nación en este caso. Yo pienso que la corrupción es porque tienen la mente cauterizada, no escuchan su conciencia, no los acusa, sigue cada cual en lo suyo y el pueblo sufre. No estoy haciendo política, por favor, solamente estoy examinando la actitud que perjudica porque tiene la mente cauterizada. Entonces, caminemos en el Señor con la conciencia clara, lista, limpia para oír su voz
y avanzar en el camino que nos ha trazado para servirle y avanzar a otro nivel espiritual, como decía el pastor, que por eso decía basta, basta. Él anhela que pasemos a otro nivel espiritual, quiere nuestro crecimiento, quiere que dejemos esa quietud, esa pasividad a veces que tenemos para estar en el Señor y crecer, 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 ir a más cada día. Y nuestra conciencia es la que nos está marcando cómo estamos, si estamos mal, si esa conciencia se ha oscurecido, se ha enturbiado. Por eso en esta noche no sé cuántos de nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes, primero hacia nosotros, hacia la iglesia, hacia la familia, hacia los vecinos. Ahí en nuestra conciencia, cuando nos habla Dios, encontramos la respuesta. Les agradezco. Buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Tremenda palabra, tremenda palabra. Todavía estoy temblando, pastor. Le aplaudimos de vuelta, una palabra impresionante. No, lo que pasa es que yo no quería repetir. Yo no quería que terminara, que siguiera. Impresionante. La corté un poquito. No quería repetir lo que usted había dicho en la oración, bien, que me impactó. Y dije, esto lo tengo que recoger porque precisamente nuestra conciencia nos tiene que mover, sacudir, Amén. para que hagamos eso que usted exhortó, Sí. que lo dice de parte de Dios. Usted quiere que crezcamos, que pasemos a otro nivel, que la iglesia se está preparando para algo muy fuerte, muy poderoso, y para eso necesitamos ese crecimiento. Amén. Entonces, escuchemos nuestra conciencia. Amén, amén. Es así, es así. Cuando ella me llama a mí, me dice, pastor, estoy sorprendido. Le pido a los músicos que pasen, ¿sí? Sí. Me dice, estoy sorprendido, estoy sorprendida, me dice, por lo que usted me dijo, confirma la palabra que el Señor me dio con respecto a los basta, ¿no? Como decíamos. Sí. Y yo hablaba de los principados y potestades. De los principados. En un momento hablábamos que cuando el Señor nos da autoridad para echar fuera demonios, nosotros por la autoridad que nos fue dada, por el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús, podemos reprender, y demonios de personas que están poseídas, obviamente tienen que salir. Por supuesto, previo unas renuncias que tienen que hacer las personas, previo apartarse del pecado, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo, y con la autoridad que Él nos dio reprendemos a esos demonios, y esos demonios sueltan a las personas. Lo hemos visto, bueno, tremendo la cantidad de veces que lo vemos. Hay manifestación de ello. A nivel tierra. Y por supuesto en muchos casos, bueno, también hay manifestaciones como vómitos, como gritos, como un montón de cosas que todos los que estamos en liberación lo sabemos. Pero yo hablé ese día que las potestades y los principados que gobiernan e imperan sobre regiones espirituales, por ejemplo, Plátanos, tiene un principado que gobierna, Amén. Obviamente, que es San la Muerte. San la Muerte gobierna sobre la ciudad de Plátanos, esta zona, toda esta zona. Ya eso es algo, Señor, que ya nos reveló. Y San la Muerte opera a través de Gauchito Gil y opera también a través de San Jorge, que es el santo que invocan los umbandas. Entonces, Amén. San la Muerte se manifiesta de distintas maneras. Con los umbandas, que hay muchos templos umbanda, ellos trabajan constantemente porque trabajan en conexión con el principado principal. Y por supuesto, San la Muerte también. Trabajan los delincuentes. Por supuesto, porque es el ídolo que es Gauchito Gil, que Gauchito Gil tenía como, obviamente, su dios a San la Muerte, y él invocaba a San la Muerte, que son el dios de los tumberos, que son los delincuentes que se encomiendan a todo ello. Pero no quiero entrar ahí. No, te voy a hacer bajar si me cortas.
No, le quería Porque agregar. lo que quiero No, no. quiero Amén. explicar, ¿dónde apunto? Ya me conoce. Sí, es tremenda, así me vuelve loco. Yo ahora te voy a dejar hablar de vuelta. Pero quiero redondear la idea porque si no, no entienden el basta. Amén. Perfecto, pastor. Entonces yo hablaba que vos podés estar predicando, reprendiendo demonios así, face to face. Incluso cuando oramos podemos también enviar palabras para que demonios suelten a personas a la distancia también. A mí me ha tocado hacer liberaciones a la distancia de personas poseídas y sin estar delante de la persona. Bueno, no vamos a entrar en eso, es algo muy precioso, ya lo vamos a ministrar en Discipulado Día. Y se producen liberaciones a distancia también. Ahora, los principados que gobiernan en el tercer cielo, o mejor dicho, en el segundo cielo, porque el tercer cielo donde está Dios, en el segundo cielo, plasman en lo visible. Entonces vos ves miseria, vos ves delincuencia, vos ves fornicación, vos ves adulterio, vos ves, todo eso se plasma y eso no sale reprendiendo de la región, sino que sale, que es algo muy interesante esto, estamos bien con el horario, Sí. sale cuando la iglesia, vos y yo, vive en un nivel de justicia, Justicia. Está. que la justicia es santidad, porque ¿qué tiene Amén. la coraza de justicia? Amén. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y que guarda la coraza? El corazón, Amén. con la coraza de justicia, que es vivir digno al llamado que tenés. Entonces, cuando la iglesia no vive en justicia, no tiene autoridad para derribar esos potestades. Entonces, por eso digo, los hermanos que están en el liderazgo, obviamente, tienen que casarse. Los hermanos que están en el liderazgo o en la alabanza tienen que diezmar. Porque si no hay injusticia en los niveles donde hay impartición de vida. Entonces, no podemos afectar a las potestades y a los principados que se mueven gobernando esta región. Entonces, cuando la iglesia, recuerden este pasaje que dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Amén. Entonces Dios puede juzgar a una región porque la iglesia está levantando la vara de santidad. Entonces dice, si mis hijos pueden vivir en santidad, yo puedo juzgar a ese tipo de pecados. Entonces ahí el diablo pierde autoridad y tiene que soltar las conciencias. Amén. Tiene que soltar las mentes y eso le da convicción de pecado y hay conversiones en masas. Amén. Por ejemplo bíblico, dígame, pastor, usted, dame un ejemplo bíblico. Noé fue pregonero de justicia Amén. y Dios pudo juzgar al mundo con aguas, trayendo juicio, porque hubo uno que vivió en justicia, que fue Noé, que le creyó a Dios, que construyó el arca cuando aún ni llovía. Otro, Lot, Sodoma y Gomorra. Dice que Lot era el justo Lot. Y Dios pudo juzgar a Sodoma y Gomorra porque había un justo que vivía en esa ciudad. Por eso pudo traer juicio. Ahora, nosotros funcionamos como un Noé de este tiempo, funcionamos como un Lot de este tiempo. Entonces, cuando nosotros, la iglesia, vive en justicia, vive en santidad, no hay adulterio, no hay fornicación. Y no estoy hablando de todos, porque yo también llegué a la iglesia, estoy hablando de niveles de liderazgo. Por ejemplo, el pastor. Si yo vivo en injusticia, si yo me quedo con los diezmos, si yo rompo, ¿sabés qué pasa? No pasa nada. Se seca la iglesia. Amén. Porque hay niveles de santidad a la cual nos tiene que llevar. Niveles de amor. Y eso te da autoridad. Y cuando la iglesia se mueve en niveles de luz, el diablo, que es tiniebla, tiene que retroceder. Amén. Tiene que soltar las Amén. mentes, tiene que soltar las conciencias. Amén. Ahora te dejo hablar a vos.
No, no viene el No, caso. dale, pues dale. No, iba a dar Ahora se me hace la humilde, ¿a vos te parece? No, iba a dar un ejemplo de Dale. lo que pasa en el norte, Dale. con los que son los paganos, que son idólatras, que adoran a San la Muerte. Cuando son las procesiones y que están los sacerdotes católicos, ellos levantan un huesito con la figura de San la Muerte y claro, el cura los bendice a San la Muerte. Claro. Pero muchos delincuentes, incluso Bien. por acá cerca. Ahora, No, nosotros era hablamos de anécdota. idolatría con respecto a ídolos, pero vos fíjate que la Biblia habla que el amor al dinero es También idolatría. es idolatría. Quiere decir que cuando vos, por ejemplo, estás diezmando y ofrendando, vos estás demostrando a Dios que el dinero no es tu Dios, sino que es Dios. Por eso vos le decís, Señor, te doy a vos lo que es tuyo y yo me manejo con el resto. Tu 90 me rinde más que mi 100. Ahora, ¿qué pasa cuando vos dijiste, persistís en hacer algo? Te trae entenebrecimiento de la mente. Sí. Entonces el pastor predica, no casás una, la hermana predica, no casás, porque no razonás, porque tenés tu conciencia contaminada. Sí, contaminada. Ahora, cuando el Espíritu Santo te trae convicción de pecado, vos lo dijiste bien, hay arrepentimiento. Sí. Y ahí volvemos otra vez, porque la sangre A la de comunión Cristo, con Dios. la sangre de Cristo nos limpia de todo de pecado. todo pecado, Amén. que ese es el entenebrecimiento de la conciencia. Amén. En Efesios capítulo 4 dice que muchos tienen la conciencia cauterizada Cauterizada. y sí, no cierto. tienen la sensibilidad para percibir a Dios. Pastor, ¿por qué yo hay veces que yo levanto la mano, veo otros hermanos que están levantando la mano, sienten a Dios, y otros que ven como si pasa un colectivo, así están esperando el colectivo? Es verdad. Porque hay cosas no renunciadas. Por eso hinchamos tanto con sanidad interior. Por eso hinchamos tanto con falta de perdón. Vos sabés que Belén no se fue enseguida y nosotros aprovechamos, ¿dónde está Estela? Estela, aprovechamos para llevarla lo más limpio posible espiritualmente. Y llegó a niveles de renuncia tremendas. Porque si no va limpia espiritualmente, dura 3 días. Porque el enemigo la saca. Porque hay cosas que no están limpias en su mente, en su conciencia y en su corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Te doy que cierres vos y terminamos con hay poder en el nombre de Jesús. Vamos, no importa si no sale, lo hacemos capela. ¿Tuviste capela o hacemos capela? Canta usted. Decilo vos, a ver. Vos quedate a contar conmigo, vamos a terminar juntos. Bueno, bien. Bueno, hermanos, una alabanza de despedida para alabar a nuestro Señor y nos estamos viendo el viernes en la reunión de día. Todos los que estamos anotados a las 8 de la noche para, seguir preparándonos para el ministerio. Amén.